En el vídeo de hoy de la nueva sección de esas píldoras financieras que tienen como objetivo aumentar nuestra cultura financiera, daremos luz a un término que estamos absolutamente cansados de oírlo, y es la inflación. Pero de verdad conocemos qué es la inflación, y ese es el objetivo de este vídeo. Quiero que todos vosotros, cuando acabéis de ver este vídeo, tengáis totalmente claro qué es la inflación, cómo se produce esa inflación, si se puede contrarrestar, si puede llegar a bajar y cuáles son esas consecuencias que puede llegar a tener la inflación, aunque seguramente ya todos nosotros estamos viendo cuáles son esas consecuencias de una inflación tan desorbitada como la que hemos estado viendo durante los últimos meses. También comentaremos el término de qué es el efecto escalón, porque es muy interesante en la situación ahora mismo que nos encontramos. Así que bueno, no os podéis perder el vídeo de hoy, va a ser muy interesante. A partir de ahora, cada vez que escuchéis la palabra inflación, entenderéis perfectamente qué es la inflación y qué puede pasar con ella. Y es que además, también hoy tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es definir qué es la inflación, o por lo menos hacernos una idea de qué es la inflación. Y la inflación es el aumento continuado y sostenido de los precios a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a suponer que el año pasado íbamos al supermercado, comprábamos una barra de pan y nos valía 1 euro. Este año, cuando bajamos al supermercado y compramos la barra de pan, ya nos vale 1,50 €. ¿Eso qué significa? Que la inflación ha sido de un 50%. Y ahora mismo seguramente todos nos hacemos esa pregunta, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué se ha producido esta subida de precios tan importante? ¿O por qué se produce de forma generalizada? No de esta vez en concreto. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, pues la inflación normalmente empieza a aumentar cuando se producen algunas de estas tres cosas que vamos a comentar ahora mismo. Lo primero que puede suceder para que aumente la inflación es que la demanda sea mayor que la oferta. Es decir, imaginaros, todos lo habréis visto, cierto producto que se pone de moda, todo el mundo lo quiere comprar y eso hace que su precio suba. ¿Por qué? Porque la oferta se mantiene estable. Por lo tanto, si la demanda generalizada de los consumidores aumenta mientras que la oferta, es decir, esos productos que se ponen en el mercado no aumentan al mismo volumen que aumenta la demanda, los precios acaban subiendo. Al igual que si un producto está en el mercado, nadie lo quiere, de cliente a salida, ¿qué se hace? Bajar los precios de ese producto. También puede pasar, como hemos visto quizás con esos conocidos cuellos de botella que se nos ha comentado durante los últimos meses y últimos años, que producían que no llegasen esos productos al mercado. Eso producía que acabasen subiendo los precios. ¿Por qué? Pues que había una escasez de ciertos bienes que las personas no podían consumir. Por lo tanto, aumentaba su precio. Cuanto más haya de un producto, menos va a ser su precio. Y cuanto menos haya de un producto, más alto será su precio. Por lo tanto, la primera causa que provoca un aumento de la inflación es el aumento de la demanda por encima de la oferta. Vamos con la segunda de las causas que puede provocar una inflación desorbitada. Y es probablemente la culpable de la inflación que estamos viendo ahora mismo tanto en Europa como en Estados Unidos, y son las políticas monetarias. Desde los gobiernos, desde la Fed, desde el Banco Central Europeo, se pueden establecer ciertas políticas monetarias que hacen que el dinero pierda su valor y el precio de los productos aumenten consecuentemente. ¿Por qué? Pues porque imaginaros, si se inyecta miles de millones en la economía, al haber más dinero con los mismos productos, esto va a acabar produciendo que esos productos acaben subiendo en precio para estar en compensación de ese mayor aumento de dinero que hay en la economía. Otra política que quizás hace que esos productos aumenten su precio y por consiguiente digamos que tenemos una mayor inflación es mantener los tipos de interés excesivamente bajos. Os suena, ¿verdad? Llevamos 10 años con los tipos de interés por los suelos, y eso que provoca un aumento de la inflación. ¿Por qué? Pues porque la facilidad de dinero que tiene la gente es mayor, y si tenemos más dinero queremos comprar más, y recordar lo que acabamos de decir, si hay una mayor demanda los precios acaban subiendo. Así que aquí tendríamos la segunda causa de una posible inflación, y que creo que es una de las más importantes. Y la tercera, y no por ello menos importante, son los costes de producción. Cuando producimos un producto y ese producto, producirle es más caro porque aumenta el precio de las materias primas, o porque ha aumentado el precio de la energía, o porque los sueldos también aumentan, pues evidentemente esa empresa no va a perder dinero. ¿Qué hace? Saca ese producto a la venta a un precio mayor. Y eso también puede que sea lo que esté pasando ahora mismo. ¿Por qué? Pues que hemos visto cómo ha aumentado el precio de las materias primas, los sueldos van a empezar a subir porque la inflación
es muy alta y eso hace que las empresas aumenten el precio de sus productos porque si no lo hacen van a acabar perdiendo dinero. Por lo tanto, aquí tenemos la tercera causa, el aumento del coste de producción de esos productos y servicios que luego salen al mercado. Por lo tanto, recapitulemos. Tres causas importantes para que la inflación se mantenga desorbitada como hemos visto en los últimos meses. La primera de ellas, el aumento de la demanda sobre la oferta. La segunda de ellas, las políticas monetarias tan irresponsables de dar tanta facilidad de dinero. Y la tercera de las causas, recordad que es ese aumento de los costes de producción. Y evidentemente estas causas que han provocado esta inflación tan desorbitada acaban teniendo sus consecuencias. Y también vamos a tener tres consecuencias muy bien marcadas. ¿Cuál es la primera de estas consecuencias? Pues es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y qué significa la pérdida del poder adquisitivo? Pues que si el año pasado con 1.000 euros podríamos comprar cierta cantidad de una cesta de productos del supermercado, este año con 1.000 euros seguramente si la inflación ha sido de un 20% vamos a comprar un 20% menos de productos, es decir, con el mismo dinero podemos comprar menos cosas y esa es la pérdida del poder adquisitivo. La segunda de las consecuencias es la redistribución de la riqueza. ¿Y qué es la redistribución de la riqueza? Pues muy sencillo, si nosotros tenemos un sueldo fijo que no va aumentando por la inflación, lo que nos acabará pasando es que con ese sueldo, con el paso de los años, si la inflación se mantiene estable y sigue manteniéndose durante el paso de los años, vamos a ver cómo ese sueldo que en un primer momento nos valía para vivir, con el paso de los años no nos va a valer. Esto que provoca que quizás la clase media pase a ser clase baja si sus sueldos no se van equiparando con la inflación. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado que las pensiones se van a equiparar a la inflación, es decir, si la inflación es un 8%, las pensiones suben un 8%. Y eso de primeras está bien. ¿Por qué? Porque si tenemos un sueldo fijo en las pensiones y la inflación está muy alta, esas personas van a acabar teniendo cada vez menos dinero para comprar productos. ¿Cuál es el problema? Pues que si los sueldos de los pensionistas o de los funcionarios se equiparan a la inflación, pero del resto de personas que no son ni funcionarios ni de pensión no se equiparan a la inflación, pues también creas una gran diferencia en la sociedad. Y la tercera de las consecuencias, y muy importante a todos aquellos que estéis interesados o que os gusta las inversiones, es ese temor a que si tenemos nuestro dinero parado en el banco va a perder valor con el paso de los años. Y muchas veces lo escuchamos, si tienes tu dinero parado en el banco y la inflación es un 10%, ese dinero que tienes en el banco dentro de un año va a valer un 10% menos. Eso no significa que si tenemos 1.000 euros el año que viene tendremos 900 euros. No nos van a quitar 100 euros. Pero sí va a provocar que con esos 1.000 euros volvamos a lo mismo que decíamos antes, no vamos a poder comprar lo mismo que el año anterior. Por lo tanto, muchas veces se dice que en momentos de inflación alta lo mejor es invertir tu dinero de forma razonable y de forma, entre comillas, segura para poder equipararlo a la inflación y no vaya perdiendo valor ese dinero que tenemos ahí ahorrado. Y normalmente cada vez que tenemos una inflación muy alta, luego al final esa inflación se acaba ralentizando. Es decir, aunque sigan subiendo los precios, pero ese tanto por ciento de subida de la inflación ya no está. Y hay que tener en cuenta que eso no significa que la inflación baje. Eso es producido por el efecto escalón, que va a ser lo último que veremos en el vídeo. Para que la inflación baje o que el precio de los productos de verdad bajen, la inflación no debería existir, es decir, debería haber inflación, es decir, si esa barra de pan que compramos en euro pasa a 1,50 € y el año que viene pasa a 2 euros, evidentemente la inflación ya no es de un 50%, es menor, pero la subida absoluta del precio va a ser también de 50 céntimos. ¿Cuándo hablaríamos de deflación? ¿Cuándo hablaríamos de que los precios bajan? Cuando evidentemente la barra de pan pasa de 1,5 € a 1 euro. Pero eso normalmente no suele pasar o casi nunca pasa. Pero sí que es verdad que se puede actuar para que la inflación pues la mantengamos un poquito sana, la mantengamos el objetivo que se tiene del 2% y para ello se suelen tomar diferentes medidas. La primera de ellas, pues la causante era la política monetaria, pues ahora quizás una solución también es la política monetaria. Si antes hacíamos una política monetaria expansiva de dar dinero y de los tipos de intereses muy bajos, pues ahora mismo las políticas monetarias para contener la inflación deben ser contractivas. ¿Qué se debe hacer? Pues se deben subir los tipos de interés y también lo que debemos de ver es que el dinero que se inyecta en la economía también es menor. También
Otra posible medida para contener la inflación, pues si antes veíamos que podía ser que la oferta se viese reducida por un cuello de botella, pues que quizás esos cuellos de botella se vean solucionados a través de una inversión que solucionen esos problemas y al aumentar la oferta compensemos un poquito el aumento de la demanda. Y la tercera de las medidas para contener la inflación, y que es la que nadie quiere ver, es una crisis económica. Siempre que vemos crisis económica, la inflación desaparece, incluso llegamos a ver periodos de deflación, donde los precios acaban bajando. ¿Por qué acabamos viendo eso? Porque evidentemente cuando estamos en recesión nos quedamos sin trabajo, no tenemos dinero y dejamos de comprar productos. Y recordad lo que decíamos al principio del vídeo, si la demanda se encuentra por debajo de la oferta, eso lo que produce es que los precios acaben bajando porque interesa seguir vendiendo. Por lo tanto, estas serían las medidas o las posibles causas de que la inflación puede acabar reduciéndose su subida o incluso llegar a bajar. Es decir, podría bajar si llegáramos a ver una deflación, pero que nos digan que la inflación ha pasado de un 6 a un 3% no significa que la inflación esté bajando, se mantiene pero a un ritmo menor. Y ahora por último, antes de acabar el vídeo, vamos a ver qué es el efecto escalón, que después de lo que acabamos de ver va a ser súper sencillo de que lo entendáis. Bien, pues ya llegamos al final y todos estaréis preguntando, ¿qué es eso del efecto escalón? Pues es algo que se utiliza sobre todo por los políticos para hacer pensar a las personas de que la inflación está reduciéndose y que las medidas que están tomando son muy positivas, cuando en realidad seguimos viendo que los precios siguen aumentando. Y vamos a volver al ejemplo que poníamos de la barra de pan, es decir, la barra de pan nos ha subido de 1 euro a 1,50 €. Tenemos una inflación del 50%. Si el año que viene la barra de pan pasa de 1,5 € a 2 euros, seguirá subiendo la barra de pan 50 céntimos, pero ya la subida será menor, será de un 33% esa inflación. Y dirán, vale, muy bien, estamos tomando medidas que están funcionando porque nos baja la inflación de un 50% a un 33%, pero en términos absolutos veremos que siguen subiendo los precios. Evidentemente, esto es algo extremo, con inflaciones muy altas, para que lo entendáis, pero eso es lo que se conoce como el efecto escalón. Por lo tanto, mucho cuidado cuando se nos esté diciendo que la inflación está bajando, cuando en realidad el aumento de los precios se sigue manteniendo, aunque el ritmo al que crece la inflación, el ritmo al que crecen los precios, sí que es verdad que se van ralentizando, pero siguen creciendo. Bueno, pues hasta que ha llegado este vídeo para conocer a fondo qué es la inflación, y cada vez que nos digan que la inflación sube, que baja, que van a tomar no sé cuántas medidas, pues sepamos si de verdad van a ser efectivas, si no van a ser efectivas, si los precios suben, si no suben, o qué están haciendo. Es decir, ya nadie nos va a tomar por tontos porque lo vamos a entender muy bien. Así que bueno, creo que se me ha ido otra vez de las manos el objetivo de llegar a esos 5 minutos, así que bueno, el objetivo vamos a ponerle en 10, que creo que en este vídeo incluso nos vamos a quedar bastante cortos diciendo que el objetivo era llegar a los 10 minutos, pero prometo que en los siguientes vídeos intentaré ajustarme un poquito a ver si nos mantenemos por debajo de los 10 minutos. Así que nada, nos vemos muy pronto de nuevo.